La historia de hoy comienza una tarde de finales de agosto en el aeropuerto. Justo después de embarcar en el avión hacia Nueva York, encendí la cámara de casa y vi a mi madre y a mi cuñada en casa, insultando y abofeteando a mi mujer con una crueldad que me heló la sangre. Inmediatamente cogí un taxi de vuelta y grité: «Largaos de mi casa ahora mismo». Acababa de pasar el control de seguridad con mi maleta, preparándome para un viaje de trabajo de 3 meses a Nueva York. Me llamo Mateo García. Tengo 39 años y soy ingeniero de sistemas en una empresa tecnológica. Este viaje era crucial para mí. Si el proyecto salía bien, no solo conseguiría un ascenso, sino también una considerable bonificación que me permitiría pagar los tratamientos y cuidados que mi mujer necesitaba tras el doloroso suceso de hacía unos meses. Mi mujer es Clara Valverde, de 34 años, y era maestra de infantil. Es una mujer dulce y de pocas palabras, con un amor tan grande por los niños que sus ojos se iluminaban solo con pasar cerca de un patio y oír sus risas. Sin embargo, nuestro primer hijo, al que tanto esperábamos, nos dejó antes de nacer, con apenas 4 meses de gestación. Desde ese día, fue como si a Clara le hubieran arrancado una parte del alma. Seguía cocinando, limpiando la casa y sonriéndome. Pero su sonrisa era frágil, como un papel cerca del fuego. Cualquier palabra descuidada podía reducirla a cenizas. Antes de entrar en la zona de embarque, la llamé por vídeo. La pantalla mostró el rostro de mi mujer en el salón de siempre. Llevaba un fino jersey de color crema, el pelo recogido en una coleta baja, y su rostro estaba pálido. Clara forzó una sonrisa y me pidió que comiera a mis horas, que no trasnochara y que no sustituyera la comida por café por culpa del trabajo. Al oírla, sentí un peso en el corazón. Le pregunté: «¿Pasa algo en casa, cariño?». Se detuvo un instante antes de negar con la cabeza. «No es nada, Mateo. Solo estoy un poco cansada. Tú ve tranquilo a trabajar». En ese momento la creí. Porque 2 días antes, mi madre, Dolores, y mi cuñada, Marta, habían venido a quedarse en nuestra casa. Mi madre dijo que quería cuidar de Clara unos días para que yo pudiera irme tranquilo. Incluso me cogió la mano, y con voz grave me dijo: «Tu mujer acaba de perder al bebé. A mí también me duele. Tú vete a trabajar. En casa nos encargamos mi hija y yo». Sus palabras me conmovieron profundamente. Pensé que, después de tantos meses de frialdad, mi madre por fin estaba aceptando a mi mujer. Pensé que como mujeres y como madres entenderían el dolor de Clara. El embarque comenzó. Terminé la llamada y le envié un último mensaje: «Te quiero. Espérame». Ella solo respondió: «Sí», una palabra corta. Pero ahora, al recordarlo, me doy cuenta de todo el cansancio que encerraba y que yo no supe ver en ese momento. Cuando me acomodé en mi asiento, mientras los demás pasajeros guardaban su equipaje, aproveché para abrir la aplicación de la cámara del salón. La había instalado para vigilar la casa en mis ausencias y para que Clara no se sintiera tan sola. Mi intención era solo verla una última vez antes de despegar y apagar el móvil. Pero en cuanto la imagen apareció en la pantalla, sentí como si me hubieran arrojado un cubo de agua helada. En el centro del salón estaba mi madre, con las manos en las caderas. Mi cuñada Marta estaba junto a la mesa del comedor, con unos papeles en una mano y con la otra apuntando directamente a la cara de Clara. Mi mujer estaba acorralada junto a una silla, pálida como la cera, con una mano instintivamente sobre su vientre, un gesto que había adquirido desde la pérdida. Tenía los ojos enrojecidos y los labios apretados. Su pequeña figura parecía increíblemente vulnerable entre aquellas 2 mujeres que la acosaban. Activé el audio a toda prisa. La voz de mi cuñada Marta sonó, afilada como un cuchillo. «No te creas que por haber perdido al niño te vamos a tratar como a una reina. Si no puedes tener hijos, al menos sé discreta». Mi corazón se detuvo. Antes de que pudiera asimilarlo, mi madre añadió con frialdad: «Mateo ya se ha ido. Deja de hacerte la víctima. En esta casa no mantenemos a gente que solo sabe llorar». La voz de Clara temblaba, pero intentaba mantener la compostura. «No he pedido que nadie me mantenga. Solo os pido que no revolváis los papeles de nuestro matrimonio. Cualquier cosa relacionada con la casa o las propiedades. Esperad a que vuelva Mateo y lo hablamos». Marta soltó una risa burlona. «¿La casa? Qué bien hablas. Esta casa la pagó Mateo con su dinero. ¿Para qué guardas tú las escrituras? ¿Piensas quedártelo todo ahora que se va a Nueva York?
Clara levantó la cabeza, con los ojos rojos pero sin retroceder. Soy la mujer de Mateo. Tengo derecho a guardar los documentos de mi familia. No tienes derecho a registrar nuestros cajones. Apenas terminó la frase, Marta se abalanzó sobre ella. Solo vi su brazo moverse rápidamente. ¡Zas! El sonido seco y doloroso de la bofetada resonó a través del altavoz del teléfono. La cabeza de Clara se giró bruscamente. Se tambaleó y se agarró al borde de la mesa mientras su pelo caía, ocultando la mitad de su rostro. La sangre se me heló en las venas. Me levanté de un salto en medio de la cabina. El teléfono casi se me cayó de las manos. Una azafata se acercó rápidamente para pedirme que me sentara, ya que el avión estaba a punto de cerrar las puertas. Ya no oía nada. En la pantalla, Clara seguía allí, de pie, con una mejilla enrojecida. Mi madre y Marta continuaban presionándola para que mirara los papeles sobre la mesa. Saqué mi maleta del compartimento superior, con la voz ronca. No vuelo. Necesito bajar. Ahora. La azafata se quedó perpleja, y varios pasajeros se giraron para mirarme. Sabía que cancelar el vuelo en ese momento sería un engorro. Me costaría dinero y afectaría a mi trabajo. Pero si me quedaba sentado en ese asiento un segundo más, dejaría de ser digno de ser el marido de Clara. Mientras caminaba a contracorriente hacia la puerta del avión, llamaba sin cesar al servicio de atención al cliente para cancelar el vuelo. Me temblaban las manos, sentía un nudo en la garganta, y en mi mente solo se repetía la imagen de esa bofetada y el rostro de mi mujer, resignada hasta el agotamiento. Me dije a mí mismo que si tardaba un minuto más, la perdería para siempre. No porque ella se fuera, sino porque yo mismo le habría demostrado que en esa casa ya no tenía a nadie en quien apoyarse. Pero esta historia no comienza con esa bofetada en la cámara. Para entender por qué una mujer tan dulce como Clara fue acorralada hasta quedarse paralizada en su propia casa, quizás haya que retroceder en el tiempo, a los días en que nuestro hogar todavía era un lugar en el que pensar me aliviaba el alma. Clara y yo nos casamos después de casi 3 años de noviazgo. El día de la boda no tuvimos una gran celebración. Solo unas pocas mesas con familiares cercanos y amigos íntimos. La pequeña casa en la que vivimos no es una mansión lujosa, solo una casa adosada en una urbanización tranquila. 2 plantas. Suficiente para una pareja joven, pero cada ladrillo de esa casa contiene el sudor de ambos. Recuerdo meses en los que después de pagar la hipoteca, apenas nos quedaban unos cientos de euros en la cuenta. Aún así, Clara sonreía y decía, mientras nuestra casa tenga luz, comida en la mesa y alguien a quien esperar, ya somos ricos. Clara es el tipo de mujer que no hace ruido. Trabajaba como maestra de infantil en un colegio privado cerca de casa. Se levantaba temprano cada mañana. Se recogía el pelo, preparaba sus clases y se iba a trabajar con su bolso de tela lleno de colores. Los niños de su clase la querían muchísimo. Un día, al ir a recogerla, vi a un grupo de niños abrazados a sus piernas, sin querer dejarla ir. Uno le enseñaba un dibujo. Otro le pedía que continuara el cuento del conejo blanco. Al ver esa escena, pensé que cuando tuviéramos un hijo, sería muy afortunado de tener una madre tan tierna como Clara. Yo, como ingeniero de sistemas, a menudo tenía que viajar por proyectos, y a veces no volvía hasta muy tarde. Pero con solo abrir la puerta y ver la luz del salón encendida, con un plato de sopa caliente en la mesa, mi corazón se calmaba. Clara no es de decir palabras dulces, pero demuestra su amor en los pequeños detalles. Cuando sabía que iba a trabajar hasta tarde, me dejaba una toalla caliente en el baño. Cuando estaba cansado, simplemente me ponía la mano en el hombro y me preguntaba, ¿cenas primero o te duchas? La vida en pareja a menudo no necesita grandes gestos. Se encuentra en preguntas tan sencillas como esa. Al principio, mi madre no se opuso a nuestro matrimonio, pero nunca estuvo realmente satisfecha. Solía decir que Clara era buena. Sí, pero demasiado buena. Tonta. Una vez, durante la cena, soltó. Ser maestra de infantil está muy bien para querer a los niños, pero con un sueldo miserable. ¿Qué se puede esperar de ella si la familia tiene un problema gordo? Yo me reí para quitarle hierro al asunto. Mamá, mi mujer gana menos, pero es una persona decente, y eso es lo que importa. Clara, a mi lado, se detuvo con la verdura a medio camino de su plato. Lo vi, pero lo ignoré. Pensé que mi madre era mayor y lo decía sin malicia. Mi cuñada Marta era mucho más astuta que mi madre. Delante de mí,
Siempre llamaba a Clara la cuñada más buena de la familia. De vez en cuando le traía un cartón de leche o una bolsa de fruta, pero a sus espaldas, sus palabras eran afiladas. Una vez, Clara me contó que Marta le había dicho entre risas: «¿Qué suerte has tenido de casarte con Mateo? Hombres como él ya no quedan. Si no puedes ayudar a tu marido, al menos tienes que ser obediente». Cuando Clara me lo contó, mi única respuesta fue: «Marta es un poco bocazas. No le des más vueltas». Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de que usé la frase «no le des más vueltas» para ignorar todas las heridas que se estaban abriendo en el corazón de mi mujer. La mayor tragedia ocurrió unos 5 meses antes de mi viaje. Clara estaba embarazada de casi 4 meses. Ya le habíamos puesto un apodo a nuestro bebé: Brote, porque Clara decía que era como una pequeña planta que, con amor, crecería fuerte y sana. Se cuidaba al máximo, seguía la dieta del médico al pie de la letra. Caminaba con cuidado, y todas las noches ponía música infantil suave mientras se acariciaba el vientre y sonreía sola. Ese día yo estaba fuera, en otra provincia por trabajo. Por la tarde, Clara empezó a sentirse mareada, con un dolor sordo en el abdomen, y se desmayó en el baño. Llamó primero a mi madre, pensando que era la que vivía más cerca. Pero mi madre estaba en una comida familiar importante en casa de mi hermano Pablo. Por teléfono le dijo: «Túmbate un rato, seguro que es una bajada de tensión. En cuanto termine de comer, me paso». Cuando un vecino oyó el ruido y corrió a llevar a Clara al hospital, ya era demasiado tarde. Volví a toda prisa esa misma noche. Cuando llegué al hospital, Clara yacía en la cama, con el rostro blanco como el papel, y los ojos abiertos pero sin vida. El médico dijo que sufría de agotamiento prolongado, estrés acumulado, debilidad física y un estado mental inestable. Necesitaba cuidados intensivos, tanto físicos como psicológicos. Nuestro primer hijo no pudo ser salvado. Me quedé en el pasillo del hospital, apretando las manos contra la pared. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente impotente. Abracé a Clara y le dije que mientras estuviéramos juntos había esperanza, que no la presionaría para tener otro hijo de inmediato, que lo único que importaba era que ella estuviera bien. Pero no todo el mundo pensaba así. Mi madre no la culpó directamente, pero suspiraba cada vez que la miraba. Las mujeres de ahora son muy débiles. En mi época, yo trabajaba en el mercado hasta el día antes de dar a luz. Marta, por supuesto, fue más cruel. En una comida, dijo medio en broma, medio en serio: «Esta familia es muy rara. La que tiene que parir no puede. Y la que no lo necesita, los tiene como conejos». Clara palideció al oírlo, pero no respondió. Solo agachó la cabeza para servirse sopa. Sus manos temblaban tanto que la cuchara golpeaba el borde del cuenco. Yo estaba allí. Lo oí todo. Y mi única reacción fue decir: «Marta, no hagas bromas de ese tipo». Una frase tan débil que no sirvió para proteger a mi mujer del puñal que acababan de clavarle. Más tarde me enteré de que, días antes del incidente, Marta le había dado a Clara una caja de pastillas, diciendo que eran vitaminas prenatales que mi madre le enviaba para que estuviera más fuerte. «No se lo digas a Mateo, que se preocupa por nada». En ese momento, Clara la creyó, pensando que, al fin y al cabo, era su familia. Ese detalle se perdió en medio del dolor, y nadie lo mencionó. Pero era como una espina clavada bajo la piel, esperando el día en que supurara. Yo pensaba que era un buen marido porque no la culpé por perder al bebé, pero la verdad es que querer sin proteger es solo querer de palabra. Dejé que Clara se quedara en esa casa, soportando sola las miradas, los comentarios y las pullas disfrazadas de consejos familiares. Y fue mi silencio lo que poco a poco le hizo entender que había dolores que, si los expresaba, no encontraría a nadie de su lado. Después de perder a nuestro hijo, la vida de Clara se ralentizó. Dejó su trabajo en la guardería y apenas salía con sus amigas. Había tardes en que, al volver del trabajo, la encontraba sentada junto a la ventana, con la mano sobre el vientre, como un hábito que aún no había podido abandonar. Sabía que mi mujer sufría, pero los hombres a veces somos muy torpes. Creemos que ganar dinero, comprar medicinas y llevarla al médico es cumplir con nuestra responsabilidad. Pero las heridas del alma, pensaba que el tiempo las curaría. Qué equivocado estaba. Solo mucho después comprendería mi error. Exactamente una semana antes de mi viaje a Nueva York, mi madre me llamó. Yo estaba en la oficina,
Acababa de terminar una reunión con el equipo del proyecto cuando su nombre apareció en la pantalla. Respondí, y su voz sonaba más suave de lo habitual. Mateo. La semana que viene te vas, ¿verdad? Había pensado en pasar unos días en tu casa. Me sorprendió un poco, porque desde lo de Clara, mi madre rara vez preguntaba por ella de forma proactiva. Le pregunté, ¿vienes por algo en especial, mamá? Ella suspiró. Tu mujer acaba de perder al bebé. A mí también me duele. Te vas lejos. Déjame que la cuide unos días. No me quedo tranquila si se queda sola. Al oír eso, mi corazón se ablandó. ¿Qué hijo no quiere creer que su madre quiere de verdad a su mujer? Pensé que sus palabras crueles de antes eran fruto del dolor por perder a un nieto, que simplemente no sabía expresarse con más delicadeza. Incluso me sentí culpable por haber pensado mal de ella. Esa noche, se lo conté a Clara. Estaba doblando la ropa que me iba a llevar de viaje. Sus manos se detuvieron un momento, y se quedó en silencio un largo rato. Le pregunté, ¿no quieres que venga mamá? Clara levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y recelo. Si mamá viene de corazón a cuidarme, me alegraré. Pero, por favor, no dejes que Marta venga también. Me quedé realmente sorprendido. Para mí, en ese momento, mi cuñada Marta, aunque a veces un poco impertinente, era una persona atenta. Cada vez que venía a casa, traía fruta, una caja de leche, e incluso le enviaba mensajes a Clara preguntándole si ya había comido. Le pregunté de nuevo. ¿Por qué? ¿Te ha hecho algo, Marta? Clara me miró. Sus labios se movieron como si quisiera contarme algo. Pero al final solo siguió doblando mi camisa, y dijo en voz baja. Hay cosas que si te las cuento, pensarás que soy demasiado sensible. Mejor dile a mamá que si viene, que venga sola, y que no deje que ella se quede mucho tiempo. Debería haber insistido. Debería haber dejado la camisa, sentarme a su lado y decirle, cuéntamelo. Te escucho. Pero en ese momento, mi cabeza estaba llena de horarios de vuelos, documentos de visado, informes del proyecto y reuniones interminables. Le di una palmadita en el hombro. Marta puede ayudar a mamá. También es bueno. No te preocupes tanto. Solo me voy 3 meses. Aguanta un poco, y cuando vuelva te lo compensaré. Clara no respondió. Solo agachó la cabeza y siguió doblando la ropa con una precisión milimétrica, como si estuviera tratando de ordenar el caos que sentía por dentro. 2 días después mi madre llegó, pero no vino sola. Marta la seguía con una cesta de fruta, una bolsa de suplementos alimenticios y una olla de caldo de pollo todavía caliente. Con la sonrisa de una cuñada modelo. Nada más entrar por la puerta, le cogió la mano a Clara. Con una voz empalagosa. «Madre mía, qué delgada estás, Clara. Una mujer tiene que quererse a sí misma. Ahora que Mateo se va, mamá y yo te cuidaremos». Mi madre asintió. «Sí, tú descansa. De la casa nos encargamos nosotras». Al ver esa escena me sentí aliviado. La casa, que había estado tan silenciosa desde la pérdida del bebé, de repente tenía gente. Olía a caldo caliente. Se oían las recomendaciones de mi madre. Incluso pensé en la suerte que tenía de que, antes de irme lejos, al menos mi mujer tuviera a su familia cerca. Esa misma noche, Marta me envió un vídeo corto. En él, se la veía sirviendo el caldo en un cuenco, mi madre a su lado limpiando verduras, y Clara, de pie detrás, con una sonrisa forzada. «Mateo, no te preocupes por nada», decía Marta a la cámara. «Aquí estoy yo. Cuidaré de tu mujer mejor que tú mismo». Vi el vídeo y le envié un emoji sonriente, diciéndole a Clara que obedeciera a mi madre y a mi cuñada, pero esa amabilidad solo duró mientras yo estaba presente. A la mañana siguiente, salí para arreglar los últimos papeles del viaje. Marta cambió de tono inmediatamente. Según me contó Clara más tarde, dejó el cuenco de caldo en la mesa y miró alrededor. ¿Una casa con solo 2 personas y está tan desordenada? ¿Qué haces todo el día en casa? Clara respondió con calma que se había sentido un poco mal y no había tenido fuerzas para limpiar a fondo. Marta se rió con desdén. Cansada. ¿Quién no está cansado? Hay mujeres que pierden un hijo y parece que han perdido la vida entera. Hay que mirar hacia adelante. Si te pasas el día amargada, ningún hombre lo aguantaría. Mi madre no la regañó directamente. Pero desde el sofá, suspiraba ruidosamente. Soltaba frases que parecían inocentes pero que se clavaban como puñales. Mateo es el pequeño,
pero el más responsable de la familia, trabaja de sol a sol, y que al volver a casa tenga que ver a su mujer con esa cara de pena. Pobre hijo. O, una esposa, aunque sufra, debe pensar en su marido. No dejes que un hombre, que ya llega cansado de la calle, se encuentre con más agobio en casa. Esas frases caían sobre los hombros de Clara como pequeños sacos de arena. No la derribaban de golpe, pero cada día la encorvaban un poco más. Por la tarde, Marta empezó a preguntar por los papeles. Al principio lo hizo de forma muy natural. Clara, ¿dónde tenéis la caja fuerte pequeña? Voy a sacar la póliza de seguro. Y las escrituras de la casa para ordenárselas a Mateo antes de que se vaya. Los hombres son muy despistados, y los papeles importantes deben estar donde un adulto de la familia sepa. Clara se detuvo, dejando el vaso de agua sobre la mesa. Los papeles y las propiedades de mi matrimonio los organizamos Mateo y yo cuando él vuelva. Gracias, Marta. El rostro de Marta cambió al instante. Miró a mi madre y soltó una risita. ¿Has oído, mamá? Nuestra cuñada guarda sus tesoros con mucho celo. Le preguntas algo como familia, y parece que le estás pidiendo oro. A partir de ese día, el ambiente en la casa se enfrió por completo. Mi madre empezó a quejarse por teléfono, diciéndome que Clara era arisca, que se pasaba el día encerrada en la habitación y no hablaba con nadie. Marta añadía: te vas lejos, y tu mujer se aferra a los papeles. Te digo la verdad, una mujer así es preocupante. Yo, escuchando solo una versión, pensé que Clara estaba siendo demasiado sensible después de lo ocurrido. Esa misma noche le envié un mensaje. Intenta llevarte bien con mamá y Marta estos días. Cuando vuelva te lo compensaré. Ese mensaje se envió muy rápido, pero sus consecuencias duraron mucho tiempo. Clara solo respondió: vale. Yo no sabía que ese vale no era un acuerdo, era el sonido de una puerta cerrándose en el corazón de mi mujer, porque en ese momento, ella entendió que el peligro estaba dentro de casa, y la única persona que esperaba que la protegiera todavía no veía nada. Más tarde, cuando todo salió a la luz, comprendí que Marta no había entrado en mi casa como una cuñada que viene a cuidar de su familia, entró como alguien que ya tenía un plan, esperando solo a que yo me fuera para empezar a mover sus piezas. Y yo, por confiar ciegamente en la palabra familia, abrí la puerta de par en par para que la tormenta entrara en el hogar que tanto nos había costado construir. Mi hermano mayor se llama Pablo García. Tiene 6 años más que yo. De pequeños, era el orgullo de mi madre. Ella siempre decía que Pablo, como hijo mayor, se encargaría de mantener las tradiciones familiares. Yo, como el pequeño, solo tenía que estudiar y ser una persona decente. Pero la vida no siempre sigue los deseos de los mayores. Pablo es una buena persona, pero indeciso en los negocios. Hace unos años, se asoció con un amigo para abrir una tienda de muebles. Al principio, parecía que iba bien, pero luego acumularon demasiado stock. El alquiler del local se disparó y su socio se retiró a mitad de camino. La tienda cerró y las deudas empezaron a acumularse sobre sus hombros. Sabía que estaba pasando por un mal momento y lo ayudé varias veces, ya fuera dándole algo de dinero para pagar a antiguos empleados o prestándole para la matrícula de mis sobrinos, pero siempre le dejé claro: te ayudo en la medida de mis posibilidades. Yo también tengo una hipoteca, y la salud de Clara es mi prioridad. No esperes que te lo solucione todo. Pablo, en ese momento solo suspiraba y decía: lo sé, pero Marta era diferente. Ella no lo veía como una ayuda, sino como mi obligación. Una vez le dijo a mi madre, y esto me lo contó mi propia madre más tarde, cuando ya no había salida: mamá, mira a Mateo, tiene casa, un buen trabajo, se va a Nueva York. Seguro que la bonificación no es pequeña. Pablo es su hermano mayor. ¿Acaso va a dejar que se ahogue? Hipotecar la casa es solo por un tiempo. En cuanto consiga capital, la recuperamos. No se va a perder. Mi madre, que siempre ha tenido debilidad por Pablo, vio en él al hijo mayor con mala suerte. Y en mí, al pequeño a quien la vida le había sonreído con un trabajo más estable. Marta solo tuvo que tocar esa fibra sensible para que mi madre cediera. Lo peligroso es que Marta no le dijo directamente a mi madre que quería usar mi casa como aval. Lo envolvió en un discurso muy bonito. Salvar a un hermano, mantener el honor de la familia, no dejar que el hijo mayor fuera acosado por los acreedores. Incluso le susurró al oído: la casa de Mateo está a nombre de los dos, pero que una mujer como Clara tenga los papeles es peligroso, mamá. Acaba de perder un hijo. Su estado de ánimo es inestable.
Si un día se enfada y se va, y se lleva todos los papeles, lo perdemos todo. Esa frase, lo perdemos todo, sonaba muy familiar, pero en realidad excluía a Clara, convirtiendo a mi esposa en una extraña que guardaba las propiedades de la familia García. A partir de ese día, la mirada de mi madre hacia Clara cambió notablemente. Antes solo la criticaba por ser débil y callada. Ahora, en cada una de sus palabras había una sombra de sospecha. Empezó a preguntar: ¿dónde guardas las escrituras de la casa? ¿Quién tiene la libreta de ahorros? ¿Quién es el beneficiario del seguro de vida de Mateo? Clara se sorprendía, pero respondía con dulzura: esas cosas las guardamos juntas en la caja fuerte. Cuando Mateo necesite algo ya lo cogeremos nosotros. Mi madre, al oír eso, se ponía seria, como si esa respuesta fuera un desafío. Un mediodía, mientras Clara estaba en el baño, Marta se deslizó en nuestro despacho. La pequeña cámara del pasillo, instalada para vigilar la puerta de entrada, grabó sin querer su sombra agachada, abriendo cada cajón. En ese momento, yo no lo vi. En la grabación que revisé más tarde, se ve a Marta abriendo los cajones del escritorio, revisando carpetas, incluso la caja con los contratos de seguro. Lo hacía muy rápido, con una familiaridad que no era propia de alguien que solo siente curiosidad. Mi madre estaba de pie en la puerta del salón, con un vaso de agua en la mano, vigilando la puerta del baño. Solo de pensar en esa escena, se me hiela la sangre. Cuando Clara salió del baño, vio que el cajón del escritorio estaba entreabierto. Un montón de facturas estaba descolocado. El portalápices se había caído, y las carpetas no estaban en orden. Le preguntó a Marta con calma: ¿has estado en nuestro despacho? Marta, que estaba sentada en el sofá mirando el móvil, levantó la vista y sonrió con desdén. ¡Qué tanto misterio! Esta casa es de mi cuñado. ¿Qué hay de malo en que eche un vistazo a unos papeles? Clara la miró fijamente. Su voz seguía siendo suave, pero cada palabra era clara. Esta casa es propiedad conjunta de mi marido y mía. Si quieres ver algo, espera a que vuelva Mateo. No permito que nadie registre nuestras cosas personales. Esa frase dio en el clavo de las verdaderas intenciones de Marta. Se levantó de un salto. Su rostro cambió. ¿Propiedad conjunta? Vaya. Qué bien hablas. Llevas solo unos años de casada. Y ya estás dividiendo lo que es del marido y lo que es de la mujer. Con razón, mamá dice que eres una interesada. Mi madre salió de la cocina, con voz grave. Clara, como nuera te comportas de forma muy posesiva con los papeles. Es como si desconfiaras de tu familia política. Te preguntamos algo y ya levantas una barrera. Cuando Mateo se vaya, ¿quién sabe qué planes tienes? Clara se quedó en silencio unos segundos. Creo que en ese momento sintió un dolor inmenso, pero no lloró. Solo dijo: no desconfío de nadie si se respetan los límites de nuestro matrimonio. Pero las escrituras de una casa no son algo que se pueda mirar cuando a uno le apetece. A partir de ese día, Clara empezó a ser más cuidadosa. Hizo fotos del estado desordenado del cajón. Guardó cada mensaje en el que mi madre o Marta preguntaban por los papeles. Incluso anotó en una pequeña libreta el día y la hora de cada vez que alguien mencionaba la caja fuerte, el seguro o la cuenta de ahorros. No porque quisiera armar un escándalo, sino porque temía que, si la verdad se distorsionaba, no tendría nada con qué defenderse. Lo que Clara no sabía es que en el bolso de Marta ya había una fotocopia muy bien hecha de un poder notarial para la gestión de bienes. En él, los datos de nuestra casa ya estaban casi completos. Solo faltaba la firma de Clara y algunos datos de confirmación. Su plan era claro. Antes de que yo volara, debía obligar a Clara a firmar. Luego me diría que mi esposa había accedido voluntariamente a ayudar a su hermano a conseguir capital. Y si Clara se negaba, la acusaría de cambiar de opinión, de ser egoísta y de no pensar en la familia de su marido. Una trampa montada en mi propia casa. La que la tendía era mi cuñada. La que vigilaba, mi propia madre. Y la presa a la que apuntaban era una mujer que acababa de perder un hijo. Tan débil que se sobresaltaba en mitad de la noche por el más mínimo ruido. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de que hay conspiraciones que no necesitan cuchillos ni sangre, pero que aún así pueden matar la confianza de una persona. La mañana de mi vuelo, la casa estaba extrañamente silenciosa. Me desperté pasadas las 5, bajé la maleta al salón y vi a mi madre ya sentada en el sofá, con una bolsa de bollos y una caja de infusiones de jengibre. Marta también se había levantado más temprano de lo habitual, bien peinada y con una sonrisa amable,
como si nada hubiera pasado. Si uno miraba desde fuera, parecería una estampa familiar muy cálida. Una madre preocupada por su hijo, una cuñada atenta, una pareja despidiéndose con tristeza antes de un largo viaje. Pero ese calor, ahora que lo recuerdo, era solo como las brasas que cubren un fuego latente a punto de estallar. Mi madre me dio la bolsa de bollos. Su voz era suave. Cuando estés allí, acuérdate de comer bien. No te pases el día trabajando y te saltes las comidas. En casa, ya me encargo yo de tu mujer, no te preocupes. Marta a su lado añadió enseguida. Buen viaje, Mateo. Con mamá y conmigo. A Clara no le faltará de nada. Al oír eso, sentí un ligero alivio. Un hombre que se va lejos solo necesita creer que su mujer estará cuidada por su familia para sentirse menos agobiado. Clara estaba de pie, cerca de la puerta del dormitorio, con el rostro pálido. Llevaba un fino jersey de color crema y tenía las manos entrelazadas delante. Varias veces me pareció que quería decirme algo en privado, pero cada vez que se acercaba, Marta se interponía, ya fuera preguntándome en qué bolsillo tenía el pasaporte, recordándole a mi madre que metiera más medicamentos para el resfriado en mi maleta, o apartando a Clara a un lado para decirle, «Vea por un pañuelo, por favor». En ese momento, solo pensé que mi cuñada era muy detallista, preocupada por mi viaje. No entendí que era su forma de cortar cualquier última oportunidad que tuviera mi mujer de pedir ayuda. Cuando el BTC me avisó de que ya estaba en la puerta, abracé a Clara. Estaba más fría de lo normal. Le acaricié la espalda y le dije, «Cuando me vaya, te llamaré a menudo. Tú descansa, y no pienses demasiado». Clara levantó la vista. Su mirada era profunda y extrañamente triste. Dijo en voz muy baja, casi susurrando en mi oído, «Recuerda mirar la cámara a menudo». Me quedé perplejo un instante, pero luego me justifiqué pensando que seguramente era porque me echaría de menos y quería que viera la casa para quedarse tranquila. Asentí. «Claro. Lo haré». Salí de casa y al mirar atrás vi a Clara todavía en la puerta. Mi madre estaba detrás de ella y Marta se inclinaba para despedirse con una sonrisa. La puerta se cerró suavemente, con un solo clic, pero ese sonido lo recordaré siempre, porque fue como la señal de que acababa de dejar a mi mujer en una casa que ya no era segura. Cuando el coche se alejó de la urbanización, dentro de la casa todo cambió al instante. Esto solo lo supe después, al revisar la cámara y escuchar el relato de Clara. Marta dejó de sonreír. Fue directamente a la puerta principal. La cerró con llave y se guardó la llave en el bolsillo. Clara, sorprendida, preguntó, «¿Por qué cierras la puerta?» Marta se dio la vuelta. Dejó una gruesa carpeta de papeles sobre la mesa del comedor y dijo con voz gélida, «Para hablar las cosas con claridad. Siéntate». Mi madre se sentó en el sofá principal, con gesto serio. Marta empujó la carpeta hacia Clara. «Firma este precontrato y dame tu DNI. Es para que Pablo pueda usar la propiedad como aval ante unos prestamistas privados. Mañana solo tendrás que confirmar por teléfono al notario. Somos familia. Ayudarnos mutuamente es lo normal». Clara no cogió el bolígrafo. Acercó la carpeta y leyó cada línea. Cuanto más leía, más pálida se ponía. El contenido no era un simple préstamo temporal. Era un poder notarial que permitía usar nuestra casa como garantía para un préstamo cuantioso, con cláusulas que, de firmarse, pondrían el control de la casa en manos de otros. Clara dejó el papel. Su voz temblaba, pero era firme. «No voy a firmar. Algo tan importante tiene que verlo Mateo y un abogado. No estamos comprando un mueble para que me digas que firme sin más». Marta se rió con desdén. «¿Un abogado? ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¿Crees que en esta casa somos todos tontos?» Mi madre golpeó la mesa, haciendo que Clara se sobresaltara. Dijo, con cada palabra pesada como una piedra, «Todavía no le has dado un nieto a esta familia, y ahora ni siquiera quieres ayudar a tu cuñado. ¿Quieres que esta familia rompa todos los lazos?» Esa frase golpeó la herida más profunda de Clara. Palideció, se agarró al borde de la mesa, pero intentó mantener la calma. «Ya he sufrido bastante perdiendo a mi hijo. No uséis eso para presionarme. No me opongo a la familia, pero no puedo firmar un papel sin que mi marido esté presente». Marta intervino de inmediato. «Si no te opones, ¿por qué proteges tanto la casa? ¿O ya lo tenías planeado? En cuanto te divorcies, te llevas la mitad de la casa y que la familia de tu marido se las apañe como pueda». Clara la miró, con los ojos rojos pero sin lágrimas.
No me acuses de algo que no he hecho. Si de verdad solo queréis un préstamo, esperad a que vuelva Mateo y lo hablamos como personas civilizadas. Pero obligarme a firmar justo cuando se va al aeropuerto demuestra que esto no es nada limpio. Esa respuesta fue como una bofetada para Marta. Se abalanzó, le arrebató la carpeta de las manos, la abrió por la última página y le puso un bolígrafo delante. Firma. No me hagas repetirlo. Clara se levantó de un salto retrocediendo un paso. Voy a llamar a Mateo. Justo cuando iba a coger el teléfono de la mesa, Marta fue más rápida. Lo agarró y se lo escondió a la espalda. ¿Llamar? ¿A quién? Ya está de camino al aeropuerto. ¿Crees que va a cancelar su vuelo por tus niñerías? Mi madre se levantó y bloqueó el paso hacia el salón, con voz helada. Hoy, si no firmas, no esperes salir bien parada de esta casa. Clara miró a mi madre, con los labios temblando. ¿Me estás amenazando? Mi madre respondió. Te estoy enseñando a ser una buena nuera. Clara se acercó para recuperar su teléfono, no para enfrentarse, sino para salvarse. Marta la esquivó y tiró de su brazo con fuerza. Forcejearon alrededor de la mesa, la carpeta cayó al suelo y el bolígrafo rodó bajo una silla. Clara intentaba decir: «Devuélveme el teléfono. Solo quiero llamar a mi marido». Pero Marta de repente levantó la mano. El sonido de la bofetada resonó seco en el salón. Clara se tambaleó, con una mejilla enrojecida casi al instante. Marta la señaló con el dedo, siseando. «Mujer inútil. Después de perder un hijo, ahora quieres arruinar a la familia de tu marido. ¿Quién te crees que eres para desafiar a tu suegra y a tu cuñada?» Y en ese preciso instante, en el aeropuerto, yo acababa de sentarme en mi asiento y encendí la cámara. Todo lo que había intentado no creer, lo que había justificado como malentendidos, lo que había envuelto en la palabra familia, se desplegó ante mis ojos con una crudeza brutal. Mi mujer, abofeteada en su propia casa, obligada a firmar papeles a mis espaldas, atormentada con el dolor de su pérdida. Y yo, el marido estúpido, que unas horas antes le había pedido que se llevara bien con mi madre y mi cuñada. En el momento en que esa bofetada resonó en la pantalla, supe que si me quedaba en ese avión, nunca más podría volver a mirar a Clara a la cara. Hay errores que se pueden perdonar, retrasos que se pueden compensar, pero también hay momentos en los que, si un hombre no se levanta, su hogar se derrumba ante sus ojos. Me levanté de un salto. Saqué mi maleta del compartimento superior, ignorando las miradas de extrañeza de los pasajeros. La azafata se acercó, con voz aún muy educada. Señor, el avión está a punto de cerrar las puertas. Por favor, vuelva a su asiento. Tragué saliva, intentando mantener la calma, pero mi voz temblaba. Tengo una emergencia familiar. No puedo tomar este vuelo. Por favor, déjeme bajar. La azafata se quedó un momento perpleja, y luego llamó a personal de tierra. Los trámites para salir de la zona de embarque fueron más complicados de lo que pensaba. Tuvieron que revisar de nuevo mi pasaporte, comprobar mi equipaje, cancelar el billete según las normas. Cada minuto que pasaba miraba el teléfono, con el corazón a punto de estallar. En la pantalla de la cámara, Marta, después de abofetear a Clara, se agachó para recoger la carpeta de papeles del suelo. Sacudió los papeles como si lo que se hubiera manchado no fuera el honor de mi mujer, sino unos simples documentos. Lanzó la carpeta con fuerza sobre la mesa. Firma de una vez. Tu marido ya está en el cielo. En unas horas. Cuando aterrice, todo habrá terminado. Al oír eso, sentí un frío glacial. Resulta que en sus cálculos, en cuanto yo despegara, Clara no tendría a nadie a quien llamar, a nadie en quien apoyarse. Mi madre se sentó, levantó tranquilamente su taza de té y bebió un sorbo. Su actitud en ese momento me dolió más que sus palabras. No se inmutó, no intervino, no sintió remordimiento alguno por la bofetada que acababa de recibir su nuera. Solo miraba a Clara como si fuera alguien que llevaba mucho tiempo desafiándola. Mi madre dijo lentamente: Hija, hay cosas que una mujer debe saber. ¿Cuál es su lugar? Una vez casada, la familia de tu marido es tu raíz. Si te aferras a tu yo, luego no te quejes si sufres. Clara se apoyaba en el borde de la mesa, con una mano en la mejilla abofeteada. La marca roja era claramente visible en su piel pálida. No gritó, no insultó, no forcejeó más. Ese silencio me asustó.
porque sabía que Clara no era de las que se someten por debilidad. Se calla cuando el dolor es tan grande, cuando está tan cansada, que las palabras se vuelven inútiles. Marta, al verla en silencio, pensó que se había asustado y se envalentonó aún más. ¿Te crees que eres un tesoro? ¿Sabes cuántas esperanzas ha perdido esta familia por tu culpa? Mamá te quiere. Por eso te ha dejado recuperarte aquí. La verdad, si no puedes tener hijos, ¿para qué quieres una casa? Esta casa debería servir para ayudar a alguien más útil. Al oírlo sentí un nudo en la garganta. Cada una de sus frases no solo apuntaba a los papeles, sino que deliberadamente hería la memoria de nuestro hijo perdido. Uno puede ser pobre, puede estar desesperado, pero usar el dolor de una madre que ha perdido a su hijo para obligarla a firmar un papel, eso ya no es desesperación. Es maldad. Clara levantó la cabeza. A través de la cámara, vi que sus ojos estaban rojos pero secos. Ya no lloraba. Su voz era ronca, muy baja, pero cada palabra era clara. ¿Queréis la casa o queréis que desaparezca? Todo el salón se quedó en silencio. Marta se quedó inmóvil unos segundos, y mi madre dejó la taza de té. Quizás no esperaban que una persona normalmente tan sumisa como Clara hiciera una pregunta tan directa, pero solo fue un instante. Marta volvió a sonreír con desdén. No amenaces. ¿Crees que con decir un par de frases lastimeras me vas a asustar? En ese momento, el personal del aeropuerto me escoltó fuera de la puerta de embarque. Mis pies se movían rápido, pero mi corazón ardía. Abrí la aplicación para pedir un taxi, pero las manos me temblaban tanto que me equivoqué de dirección 2 veces. Mientras esperaba, llamé a mi mejor amigo, Marcos, que es abogado. Marcos contestó, todavía bromeando. ¿A punto de volar y me llamas? ¿Te has olvidado de algo? No pude reír. Le dije directamente, Marcos, tengo un problema en casa. Mi madre y mi cuñada están obligando a mi mujer a firmar un poder notarial. Ha habido agresión. Estoy de vuelta. Si esta noche hay que tomar medidas legales, necesito que estés preparado. Sevin esté. Sevin esté. Sevin esté. Al otro lado, hubo un silencio de varios segundos. Luego, la voz de Marcos se volvió seria. Escúchame. No vuelvas y te pongas a pegar a nadie. Mantén la cámara encendida, graba la pantalla, guarda todo el fragmento con audio. Cuando llegues, lo primero es poner a tu mujer a salvo. No dejes que nadie rompa ni se lleve los papeles de la mesa. Si hay señales de coacción, llama a la policía local o al administrador de la finca para que actúen como testigos. Protege a tu mujer con la cabeza fría, no con los puños. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría sobre mi ira. Tenía razón. Quería volver corriendo, gritar, destrozar la mesa donde la obligaban a firmar. Pero si perdía el control, la que saldría perdiendo al final sería Clara. Respiré hondo. Activé la grabación de pantalla del móvil y al mismo tiempo descargué el vídeo de la cámara. En cuanto llegó el taxi, metí la maleta y le dije al conductor, por favor, lléveme a la urbanización El Alcor. Tengo una emergencia. Coja la ruta más rápida. Le pagaré extra. El coche salió a toda velocidad del aeropuerto. Fuera, la ciudad empezaba a oscurecer. Las farolas se encendían en largas franjas amarillas. Sentado en el asiento trasero, con una mano sujetando el teléfono y la otra apretada hasta doler, seguía viendo la escena en la pantalla. Clara seguía retenida en el salón, con la carpeta sobre la mesa. Mi madre y Marta no sabían que estaba volviendo. Pensaban que yo ya estaba en el cielo, que en unas horas todo quedaría enterrado bajo la frase, tu marido no se enterará. Pero esta vez, sí me iba a enterar. Y esta vez, no iba a dejar que Clara luchara sola, ni un segundo más. El taxi salió del aeropuerto, pero mis ojos seguían pegados a la pantalla del teléfono. El trayecto duró casi 1 hora debido al tráfico y la lluvia. Y durante todo ese tiempo, no aparté la vista de mi mujer. Vi cómo la mantuvieron acorralada, asediándola con reproches, desgastando su resistencia minuto a minuto, esperando a que se derrumbara por puro agotamiento. A pesar de todo, Clara seguía sin firmar. Apartó los documentos del préstamo. Su voz era ronca pero firme. Ya os lo he dicho. Esto tiene que esperar a que vuelva Mateo. Si Pablo de verdad necesita ayuda, lo hablaremos como es debido. Pero no acepto que me obliguéis a firmar justo cuando mi marido se va. Marta la miró unos segundos, con una mirada oscura. De repente, soltó una carcajada,
Una risa seca, sin rastro de falsa amabilidad. Se agachó. Abrió su bolso marrón del suelo y sacó una segunda carpeta, perfectamente grapada. La golpeó contra la mesa y la empujó hacia Clara. Si no firmas esto, puedes firmar lo otro. Si no quieres ayudar a la familia de tu marido, entonces deja de ser su mujer. Sentado en el coche, apreté el teléfono. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. Clara miró la nueva carpeta. La cogió lentamente. Apenas leyó las primeras líneas, se quedó paralizada. A través de la pantalla, vi cómo le temblaba la mano. El papel vibraba entre sus dedos. Pasó una página más. Su rostro se volvió tan blanco como si le hubieran drenado toda la sangre. Un rato después, levantó la vista, con la voz quebrada. ¿Un acuerdo regulador de separación con renuncia total de bienes? ¿También habéis preparado esto para presentarlo al juez? Al oírlo, sentí que el corazón se me encogía. Un zumbido ensordecedor llenó mi cabeza. Divorcio. Una palabra que Clara y yo nunca habíamos mencionado, ni siquiera después de la pérdida. A pesar de su tristeza y nuestros silencios. Y ahora mi madre y Marta habían preparado una demanda para obligarla a firmar el mismo día que yo me iba. Marta se cruzó de brazos, con una voz displicente. Firma y deja de ser la mujer de Mateo. No has podido darle un hijo, y encima no piensas en su familia. ¿Para qué te queremos? Clara la miró, con los labios temblando. ¿Estáis locas? ¿Qué derecho tenéis a decidir sobre nuestro matrimonio? Marta ladeó la cabeza, con una sonrisa torcida. El derecho de ser su familia. El derecho de saber lo que es mejor para Mateo. Mejor que tú. Mi madre, sentada a su lado, ya no se anduvo con rodeos. Miró a Clara con una frialdad que me hizo no reconocer a la madre que me había criado en la pobreza. No te hagas la víctima, dijo. Desde que perdiste al niño, esta casa está de luto contigo. Mateo vuelve de trabajar y tiene que verte con esa cara de funeral. Te digo la verdad. Mi hijo es joven. No le faltarán mujeres que puedan darle hijos. Esa frase me atravesó. Yo era su hijo. Y aún así, en ese momento, sentí un escalofrío. ¿Y Clara? La mujer que había perdido un hijo, que había estado en una cama de hospital, que se culpaba hasta el punto de abrazar un pequeño pelele cada noche y llorar en silencio, ahora escuchaba a su suegra hablar de ella como si fuera un objeto defectuoso que había que reemplazar. Clara se quedó quieta un largo rato. Luego, dejó la demanda sobre la mesa y preguntó lentamente: ¿De verdad tú también quieres que me divorcie de Mateo, mamá? Mi madre desvió la mirada. Su voz seguía siendo dura. Si fueras razonable, todo sería más fácil. Firma y vete en paz. Mateo está en Estados Unidos. Las primeras semanas estará ocupado. No se enterará enseguida. Cuando se entere, le diré que tenías depresión postparto. Que sentiste que ya no encajabas. Y te fuiste por tu cuenta. Marta añadió al instante, como si lo hubieran ensayado. Exacto. Así no quedas como la que ha sido abandonada. Di que te vas a casa de tus padres a recuperarte. Firmas el reparto de bienes. Vendemos la casa. Pagamos parte de la deuda de Pablo, y el resto se lo queda Mateo. Tú tienes manos y pies. Puedes vivir en cualquier sitio. Clara soltó una risa. Una risa tan suave que dolía más que el llanto. Así que, a vuestros ojos, perder a mi hijo fue la oportunidad para echarme de casa. Así que todos estos días de te cuido y te quiero eran solo para esperar a que Mateo se fuera y obligarme a firmar. Marta se encogió de hombros. No lo digas así. Todos tenemos que sacrificarnos por la familia. Si no puedes tener hijos, al menos haz algo útil. No pude soportarlo más. Llamé a Clara, pero su teléfono seguía en manos de Marta. La cámara grabó cómo Marta miraba la pantalla, veía mi nombre y colgaba. Se rió. ¿Ves? Ya está llamando. Pero aunque contestes, ¿qué le vas a decir? ¿Lloriquear para que deje todo su trabajo y vuelva? Una mujer inteligente no arruina la carrera de su marido. Volví a llamar. Colgó de nuevo. La sangre me hervía. Le envié un mensaje a mi abogado Marcos. Tienen una demanda de divorcio preparada y la están obligando a firmar. Lo tengo grabado. Marcos respondió al instante. Guárdalo todo. Eso es coacción. Cuando llegues, no dejes que se lleven los papeles. En la cámara, Clara empujó lentamente las dos carpetas hacia Marta. Dijo, palabra por palabra. No firmo el préstamo. No firmo el divorcio. No firmo nada sin que Mateo esté presente.
Si creéis que soy tan débil como para hacer conmigo lo que queráis, estáis muy equivocadas. Por primera vez desde que empezó todo, vi en los ojos de Clara no solo dolor, sino también lucidez. El límite final de una persona acorralada. Marta se acercó a su cara, siseando. ¿Crees que no firmando se acaba todo? Vives en esta casa. Comes de esta casa. Usas el dinero de Mateo. ¿Crees que tienes derecho a elegir? Clara la miró fijamente. Tengo derecho, porque soy la esposa de Mateo. Y más importante, porque soy un ser humano. Esa frase dejó la habitación en silencio. Y yo, sentado en el coche en medio del tráfico, comprendí por primera vez lo sola que había estado Clara. No solo estaba defendiendo una casa, estaba defendiendo su propia humanidad frente a quienes, en nombre de la familia, la pisoteaban. Miré a Clara en la pantalla, sintiendo una mezcla de dolor y vergüenza. Esa mujer, que una vez fue tan tierna que se detenía a consolar a un niño que lloraba en la calle, ahora tenía que plantarse en el salón de su casa, frente a su suegra y su cuñada, para decir una frase tan básica como: soy un ser humano. Si una mujer tiene que recordar a otros algo así, ¿hasta qué punto la han oprimido? Clara miró la demanda de divorcio sobre la mesa. No dijo nada más. Simplemente, la cogió lentamente y la releyó de principio a fin. Mi madre, pensando que estaba cediendo, suavizó un poco la voz. Firma, hija. Será más fácil para todos. Cuando Mateo lo entienda, te lo agradecerá por haberte retirado a tiempo. Marta, a su lado, sonrió con desdén. Así es. Una mujer inteligente sabe cuándo soltar. No esperes a que te echen para no perder la dignidad. Clara levantó la vista hacia ellas. Una de sus mejillas seguía roja por la bofetada, pero sus ojos, incluso a través de la pequeña pantalla, los vi con claridad. Ya no había miedo, ni súplica. Si de verdad queréis que me divorcie, que sea Mateo quien me lo diga a la cara. Este papel no lo firmo. Dicho esto, Clara rasgó la demanda de divorcio por la mitad. El sonido del papel rompiéndose resonó en el salón, como un corte que rompía también el último hilo de su paciencia. Marta se quedó paralizada unos segundos. Luego su rostro se encendió. Se abalanzó para arrebatarle el trozo de papel que le quedaba, gritando: ¿te atreves a romperlo? ¿Quién te crees que eres para romper mis papeles? Clara retrocedió, intentando mantener la distancia. Es un papel forzado. No tiene ningún valor. No te pases. Pero Marta ya no podía mantener su fachada de refinamiento. La agarró del pelo, tirando con fuerza hacia ella. Clara se retorció de dolor, intentando soltarse. Mi madre estaba justo ahí, esperaba que interviniera. Aunque no quisiera a Clara, al menos debería impedir que una mujer que acababa de perder a su hijo fuera maltratada. Pero mi madre no intervino. Fue rápidamente a la puerta principal. Comprobó la cerradura y la giró una vez más. El sonido del cerrojo me heló el corazón. Se dio la vuelta. Su voz temblaba de ira. Hoy vamos a dejar las cosas claras. Si no, se acostumbrará y se nos subirá a la cabeza. Marta tiró del pelo de Clara una vez más antes de soltarla, señalándola. Si no firmas hoy, no te quejes. He sido demasiado buena contigo. Clara, sujetándose el pelo dolorido, dijo con voz ahogada. Me has pegado, me has obligado a firmar y ahora, ¿de qué más me quieres acusar? Marta se detuvo de repente. Y entonces, en sus ojos brilló una idea tan calculadora, que hasta a mí, viéndolo por la cámara, me dio un escalofrío. Cogió su propio teléfono de la mesa, activó el modo de grabación de vídeo y apuntó la pantalla hacia Clara. Su voz cambió al instante a un tono lastimero. Clara, cálmate. Sé que sufres por haber perdido al niño, pero no hagas esto. Hablemos con calma. Clara se quedó atónita. ¿Qué teatro estás montando? Marta no respondió. Elevó el teléfono, asegurándose de que el encuadre solo la mostrara a ella, ocultando los papeles rotos en el suelo. Y entonces, delante de mis ojos, Marta se dio una fuerte bofetada a sí misma. No fue un golpe suave. Su mejilla se enrojeció al instante. No se detuvo ahí. Retrocedió unos pasos. Tropezó a propósito con la pata de una silla y se dejó caer al suelo. El golpe sordo hizo que hasta mi madre se sobresaltara. Pero en un instante entendió la jugada. Marta se cubrió la cara y empezó a chillar. ¡Ay! ¡Dios mío! Me ha pegado. Mamá. Me ha pegado. Clara se quedó petrificada.
Miró a Marta en el suelo, y luego a mi madre. Como si no pudiera creer que existiera gente tan descarada. Mi madre corrió inmediatamente a ayudar a Marta, gritando: «Clara, te has vuelto loca. Le has pegado a tu cuñada. ¿Quieres matarnos a todos?». Clara, con la voz temblorosa, dijo: «Yo no le he pegado, mamá. Lo has visto. Se ha pegado ella misma y se ha tirado al suelo». Mi madre se giró bruscamente. «Yo solo he visto que has roto los papeles, te has enfrentado a nosotras y luego Marta se ha caído. Y encima lo niegas». Sentado en el coche, tenía las manos heladas. El taxi seguía atascado en el tráfico. Y en mi casa, ya habían montado otra obra de teatro. Si no fuera por la cámara, si no tuviera la grabación completa, ¿quién creería a Clara? Una mujer que acababa de perder un hijo, psicológicamente frágil, etiquetada de deprimida, grabada en un vídeo manipulado y con su suegra y su cuñada testificando en su contra. La trampa era sucia, pero muy fácil de creer para el resto del mundo. Marta, entre sollozos, cogió su teléfono y dijo con voz entrecortada y falsa: «Tengo que enviar esto a la familia. No puedo dejar que se haga la víctima para siempre. Perder un hijo es doloroso, sí, pero no te da derecho a agredir a nadie». Mi madre la apoyó de inmediato. «Envíalo. Que todos sepan la clase de mujer con la que se ha casado Mateo». Clara retrocedió hacia el sofá, respirando con dificultad. La vi buscar su propio teléfono. Por suerte, en el caos, Marta lo había dejado en la mesa para grabar su vídeo. Clara cogió el teléfono rápidamente. No llamó, quizás por miedo a que se lo quitaran. Abrió la ubicación compartida y me la envió. Justo después, mi teléfono vibró. Un mensaje apareció. Tan corto que dolía. «Si todavía me crees, por favor, vuelve». Leí esas palabras y se me arrasaron los ojos. No escribió «Sálvame», ni me están acusando en falso. Ni siquiera tienes que hacer algo. Solo me preguntó si todavía la creía. Llamé de inmediato. Pero antes de que la llamada conectara, en la cámara, Marta se dio cuenta. Se abalanzó, le arrebató el teléfono de las manos a Clara y gritó: «¿Todavía te atreves a mandarle mensajes a Mateo? ¿Vas a inventarte una historia antes que yo?». Clara ya no forcejeó. Solo miró fijamente a la cámara del salón, como si supiera que la estaba viendo. Con voz muy suave dijo: «Mateo, si me estás escuchando, no he firmado nada, solo esa frase». Pero fue como un cuchillo en mi corazón. La mujer a la que había prometido proteger ahora tenía que decirme, a través de una cámara, que aún no se había rendido. Y yo seguía de camino, llegando mucho más tarde de lo que debería. Marta ya había cogido su teléfono y se preparaba para llamar a alguien. Por la cámara, la vi secarse las lágrimas falsas mientras se arreglaba el pelo, con la voz todavía entrecortada, como si ensayara un papel. Mi madre, a su lado, le frotaba la espalda repitiendo: «Llama, hija. Llama a nuestra familia. Que no nos acuse ella a nosotras». Clara estaba de pie junto al sofá, con el pelo revuelto, una mejilla hinchada y roja, y las manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. Justo cuando Marta iba a pulsar el botón de llamada, sonó el timbre de la puerta. Un simple ding-dong que, sin embargo, paralizó el salón. Marta se giró hacia la puerta, con una expresión de clara frustración. Mi madre frunció el ceño. ¿Quién puede ser a estas horas? Clara también miró, pero no dijo nada. Quizás ella tampoco sabía quién era. Todo había pasado tan rápido y de forma tan asfixiante, que un simple timbre era como un rayo de luz en una habitación cerrada. Fuera estaba la señora Alonso, la mujer que venía a limpiar por horas 2 veces por semana. Tendría unos 50 y tantos, menuda, de pueblo. Hablaba lento, pero era muy honesta. Normalmente venía los miércoles por la tarde, porque era el día que Clara solía tener revisiones médicas o necesitaba descansar. Yo había olvidado su horario. Y Clara, seguramente, no estaba para acordarse. Marta abrió la puerta un poco, bloqueando el paso. «Hoy no hace falta limpiar. Puedes irte». La señora Alonso se quedó un poco perpleja. Quizás no estaba acostumbrada a ese tono, ya que Clara siempre la había tratado con mucha amabilidad. Titubeó. «Pero, la señora Clara me dijo que viniera esta semana. Iba a limpiar la casa y cambiarle las sábanas». Marta alzó la voz. «He dicho que no hace falta. Tenemos un asunto familiar. No te metas donde no te llaman». Intentó cerrar la puerta, pero la señora Alonso ya había visto a Clara dentro.
Su mirada se detuvo en el rostro de mi mujer. Una mejilla roja e hinchada, el pelo revuelto, el cuello de la camisa torcido, los ojos secos pero hundidos por el agotamiento. En el suelo había trozos de papel roto y varias carpetas desparramadas a los pies de la mesa. Una mujer como ella, que había trabajado en muchas casas, probablemente entendió al instante que no era una simple discusión. Preguntó en voz muy baja. «Señora Clara, ¿está usted bien?» Antes de que Clara pudiera responder, mi madre intervino. «Está bien. Cosas de familia, de suegra y nuera. No te quedes ahí mirando». Marta empujó la puerta para cerrarla, pero la señora Alonso retrocedió medio paso, todavía con su bolsa de limpieza en la mano, mirando fijamente a Clara. No montó un escándalo, ni se hizo la heroína. Solo dijo una frase muy sencilla. «Si la señora Clara me dice que me vaya, me voy. Si me lo dice otra persona, tengo que preguntarle a la dueña de la casa». Esa frase dejó a Marta sin palabras. «La dueña de la casa es mi cuñado», gritó. «¿Lo entiendes? Tú solo eres una empleada por horas. No te metas». La señora Alonso agachó la cabeza, como si se sometiera, pero su mano derecha se deslizó discretamente en el bolsillo de su delantal. A través de la cámara, vi que pulsaba algo en su teléfono muy rápido. Quizás no pudo grabar mucho, pero al menos capturó el rostro de Clara, el desorden de papeles en el suelo, y la figura de Marta bloqueando la puerta. Una persona ajena, en un momento de crisis, demostró tener más lucidez que yo mismo. Finalmente, Marta cerró la puerta de un portazo, pero la aparición de la señora Alonso había cambiado el ambiente. Marta parecía más nerviosa. Se giró hacia mi madre y susurró. «¿Lo ves, mamá? Ya está llamando a testigos». Clara dijo en voz baja. «Yo no he llamado a la señora Alonso. Ha venido porque era su día». Marta la fulminó con la mirada. «¿Encima contestas? Lo tienes todo bien calculado. En cuanto se va tu marido, montas el numerito de la víctima». No habían pasado ni 5 minutos cuando el timbre volvió a sonar. Esta vez era el repartidor del agua. Teníamos un servicio de reparto quincenal. El repartidor era un joven de unos 30 años llamado Juan, que siempre subía las garrafas hasta la cocina y firmaba el albarán. Mi madre molesta dijo. «¿Qué día es hoy? Que no para de venir gente». Marta abrió la puerta de un tirón, dispuesta a gritar. Pero Juan, muy educado, dijo. «Buenos días. Traigo las 2 garrafas del pedido de la semana pasada». Marta apretó los dientes. «No las queremos, llévatelas». Juan, desconcertado, dijo. «Bueno, si no las quieren, fírmeme el albarán de cancelación». Mientras discutían en la puerta, Clara aprovechó para acercarse a la mesa y recoger los papeles rotos. Marta se dio cuenta, y olvidando que la puerta seguía abierta, gritó. «Suelta eso. ¿Firmas o te echo a la calle? No creas que porque Mateo no está no puedo hacerte nada». Esa frase se oyó claramente en el pasillo. Juan, que estaba fuera, cambió de expresión al instante. Miró hacia adentro y vio a Clara abrazando una carpeta, con la mejilla roja y el pelo revuelto, y a mi madre detrás de Marta con cara de tensión. No dijo nada más. Simplemente dejó las garrafas junto a la pared y sacó el móvil, fingiendo comprobar el pedido. Pero yo vi claramente a través de la cámara que había activado la grabadora de voz. Marta se dio cuenta de su desliz. Se dio la vuelta y bajó la voz. «Has oído mal. Estamos educando a mi cuñada. No es asunto tuyo». Juan agachó la cabeza. «Sí. Yo solo reparto agua. Pero si hay algún problema en casa, puedo llamar a seguridad para que ayuden». Marta lo fulminó con la mirada. «No hace falta. Ocúpate de tus asuntos». Juan no discutió más. Firmó la cancelación y se fue. Pero antes de entrar en el ascensor, se giró para mirar a Clara una última vez. Esas 2 personas ajenas, sin saberlo, habían abierto una gran brecha en el teatro de Marta. Una vio la marca de la bofetada y los papeles rotos. El otro oyó la amenaza de echarla a la calle. No eran familia. No le debían nada a mi madre. No tenían por qué defender a Clara ni odiar a Marta. Y precisamente por eso, sus testimonios tendrían un peso enorme más tarde. Yo, en el taxi, escuché al conductor decir que el tráfico había mejorado. El coche aceleró, atravesando la carretera mojada. Vi mi ubicación en el mapa cada vez más cerca de casa.
y solo un pensamiento ocupaba mi mente. Clara ya ha aguantado suficiente. Ahora me toca a mí. Casi al anochecer, el taxi se detuvo frente a la entrada de la urbanización. Pagué. Saqué la maleta del maletero con las manos todavía temblorosas. La lluvia de la tarde había cesado, pero el asfalto aún brillaba, reflejando las luces del porche en manchas amarillas y borrosas. No avisé por teléfono. No le envié ni una sola palabra a mi madre ni a Marta. Hay cosas que hay que ver con los propios ojos. Hay que llegar justo en el momento en que nadie te espera para saber quién es sincero y quién finge. Abrí la verja. Arrastré la maleta por el patio. La puerta principal seguía cerrada por dentro. Saqué la llave de repuesto de mi cartera y la introduje en la cerradura. El sonido de la llave girando fue casi inaudible, pero en mi interior retumbó como un trueno. Cuando la puerta se abrió, me golpeó una mezcla de olores. Té de jengibre frío, papel y el olor húmedo del suelo recién fregado. Mi casa seguía siendo mi casa. El sofá gris, la mesa de comedor de madera, el jarrón con flores secas que Clara había puesto la semana anterior. Pero el ambiente era completamente diferente, pesado, frío, asfixiante, como una habitación donde alguien acaba de ser estrangulado con palabras. En el salón, Marta estaba sentada en el sofá, con una mano en la cara y los ojos enrojecidos. Si no hubiera visto la grabación de la cámara, probablemente habría pensado que acababa de sufrir una gran injusticia. Mi madre estaba sentada a su lado. En cuanto me vio entrar, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Me agarró del brazo. Las lágrimas brotaron al instante. Mateo, menos mal que has vuelto. Pensaba que ya estabas volando. Mira a tu mujer. Nos ha pegado a mí y a tu cuñada. Esta casa es un caos, hijo. Me quedé quieto, sin apartar la mano de inmediato. Miré a mi madre, a sus ojos rojos, a su cuerpo tembloroso. Antes, una sola lágrima de mi madre habría bastado para ablandarme. Le habría preguntado dónde le dolía. Me habría girado para culpar a Clara por haberla disgustado. Pero esta vez, todo lo que había visto en la cámara seguía grabado en mi mente. La bofetada a Clara, los papeles para forzarla a firmar. La puerta cerrada con llave. Marta abofeteándose y tirándose al suelo. Todo pasaba por mi mente con tanta claridad que las lágrimas de mi madre ya no podían ocultar la verdad. Marta se levantó de inmediato, con la voz entrecortada. Mateo, sé que quieres a tu mujer, pero de verdad, no está bien. Yo solo le aconsejé que firmara unos papeles para solucionar un asunto familiar, y se puso a romperlos y a pegarme. Mamá intentó mediar y también la empujó. Lo tengo grabado. Mira. Me acercó su teléfono. En la pantalla, un vídeo hábilmente cortado. Solo se veía a Clara de pie frente a la mesa, los papeles rotos en el suelo, Marta llorando y mi madre gritando. No había rastro de la coacción, de la bofetada a Clara, ni de cómo ella misma había montado la escena. Miré la pantalla durante 3 segundos. 3 segundos suficientes para ver la falsedad cuidadosamente editada. Luego, apagué su teléfono. Ella se quedó perpleja. ¿No lo vas a ver entero? Respondí en voz baja. No hace falta. Ya he visto suficiente. Marta retrocedió un poco. Quizás porque era la primera vez que no reaccionaba según su guión. Busqué a Clara con la mirada. Estaba cerca de la puerta de la cocina, apoyada en la pared, como si sin ese apoyo se fuera a derrumbar. Tenía el pelo revuelto, el cuello de la camisa torcido, y en su mejilla izquierda la marca roja de 5 dedos. Sus ojos me miraron sin alegría, sin reproche, solo con un cansancio profundo, abismal. Esa mirada me dolió más que cualquier acusación. Me acerqué a ella, pero no la toqué. Temía que un solo gesto precipitado la asustara después de lo que había vivido. Solo le pregunté en un susurro. ¿Te duele? Clara apretó los labios y negó con la cabeza. Pero las lágrimas empezaron a caer. No eran sollozos, solo 2 gotas silenciosas que se deslizaron por la marca roja de la bofetada. Supe que no lloraba por el dolor físico. Lloraba porque por fin le había preguntado lo que debería haberle preguntado hace mucho tiempo. Mi madre. Detrás de mí. Intervino de inmediato. Que si le duele a ella. Las humilladas aquí. Somos tu madre y yo. Me giré para mirarla. Por primera vez en mi vida, la miré sin desviar la vista. Mamá, he visto la cámara. El salón se quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Marta palideció. Mi madre se detuvo un instante, y luego intentó defenderse.
La cámara solo muestra un ángulo. No te fíes de tu mujer, la interrumpí. Mi voz no era fuerte, pero sí clara. Lo he visto desde que Marta sacó los papeles. He visto cómo abofeteaba a Clara. He visto cómo cerrabas la puerta con llave, y he visto cómo se abofeteaba a sí misma y se tiraba al suelo. Marta balbuceó. Mateo. Es un malentendido. Yo estaba muy nerviosa. Dejé la maleta en medio del salón. El sonido de las ruedas sobre las baldosas fue seco y rotundo. Miré fijamente a mi madre y a Marta, manteniendo la calma, recordando las palabras de mi abogado. Protege a tu mujer con la cabeza fría, no con los puños, dije. Palabra por palabra. Os doy 5 minutos. Recoged vuestras cosas y largaos de mi casa. Si no, llamaré a la policía yo mismo. Mi madre se quedó petrificada, como si no pudiera creer que esas palabras salieran de la boca de su propio hijo. Marta abrió los ojos como platos. ¿Vas a echar a tu propia madre? Respondí. No echo a mi madre por ser mi madre. Echo a las personas que acaban de cerrar la puerta con llave, de obligar a mi mujer a firmar unos papeles, de pegarle y de inventarse una historia para culparla. Si mi madre elige formar parte de eso, también tiene que irse de esta casa esta misma noche. Clara me miró. Sus ojos temblaron. Sabía que mis palabras no podían curarlo todo. No borraban todas las veces que llegué tarde, que defendía a la persona equivocada, que le pedí a mi mujer que aguantara por el bien de la familia. Pero al menos, esta vez, estaba en el lugar correcto. En ese salón que apestaba a mentiras. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le puso voz a la verdad en nombre de Clara. Después de esas palabras, el salón pareció quedarse sin aire. Mi madre se quedó paralizada unos segundos y luego se echó a gritar. Dios mío, crío un hijo durante casi 40 años y me echa de casa por una mujer. Mateo, te ha embrujado. ¿Cómo te atreves a echar a tu propia madre? Su voz resonó en la casa, aguda y dolorosa. Antes, solo oír la palabra desagradecido me habría ablandado. Pero esta vez, a mi espalda estaba Clara con una mejilla amoratada y sobre la mesa los papeles que la habían obligado a firmar. Marta, al ver llorar a mi madre, cambió de táctica rápidamente, dejó la agresividad y se arrodilló, abrazándose a mis piernas. Mateo, lo siento, me equivoqué. Solo quería salvar a Pablo. Las deudas lo tienen ahogado, por eso perdí la cabeza. No quería que las cosas llegaran a esto. Lloraba mientras hablaba. Sus lágrimas caían al suelo. Parecía muy arrepentida. Pero yo ya había visto demasiado. Uno puede perder la cabeza y decir algo inapropiado, pero nadie pierde la cabeza hasta el punto de preparar un poder notarial, una demanda de divorcio, y abofetearse a sí mismo para culpar a otro. Me agaché y le quité las manos de encima. Sin brusquedad. Solo le dije, levántate. Os daré la oportunidad de explicaros cómo es debido. Pero a partir de ahora, cada palabra que se diga en esta casa tendrá un testigo. Mi madre me fulminó con la mirada. ¿Qué piensas hacer? ¿Meter a extraños en nuestros asuntos familiares? La miré y respondí lentamente. Cuando la familia cierra la puerta con llave para obligar a mi mujer a firmar, le pega y se inventa una historia para culparla, esto deja de ser un asunto familiar que se arregla en privado. Llamé a mi abogado Marcos. Contestó al instante, como si estuviera esperando. Le dije una sola frase. Ya estoy en casa. Están aquí. Tienen los papeles. El vídeo manipulado. Marcos respondió conciso. No toquéis nada. Llego enseguida. Llama también al presidente de la comunidad y a un vigilante. Cuanta más gente neutral, mejor. Hice lo que me dijo. Llamé a la garita de seguridad y pedí que subieran el señor López, el presidente y el vigilante de turno. No quería convertir mi casa en un circo, pero tampoco quería que la verdad siguiera siendo distorsionada entre 4 paredes. Clara se sentó en un rincón del sofá. Parecía tan agotada que temí que se desmayara si alguien alzaba la voz. Aún así, me tiró de la manga y susurró. No montes un escándalo delante de los vecinos. No quiero que nos vean como un hazmerreír. Solo quiero que se sepa la verdad. Esa frase me dejó sin aliento. Incluso después de ser abofeteada, humillada y coaccionada, Clara todavía intentaba proteger. Asentí. Lo entiendo. No habrá escándalo. Pero tampoco permitiré que te culpen de nada más. Mi madre, al oírlo, soltó una risa amarga. Qué bien actúa. Un par de frases y ya parece una víctima de una gran injusticia. Si la nuera es una descarada, la suegra tiene que educarla. ¿Qué hay de malo en eso?
Me volví hacia ella, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Educar es enseñar con el ejemplo, abofetear a alguien, obligarle a firmar papeles, cerrar la puerta con llave y montar un vídeo falso, es otra cosa. Ella se quedó sin palabras. Quizás porque toda su vida había asumido que ser suegra le daba derecho a hacer daño a otros y llamarlo cariño. Pero en este mundo, ser mayor no te da derecho a herir a los demás y exigir que te lo agradezcan. Pocos minutos después, llegaron el señor López y el vigilante. El señor López, un hombre de más de 60 años, muy tranquilo, vio la tensión en el ambiente y solo dijo: «Lo que sea, habladlo con calma, uno por uno. No montéis un escándalo en la comunidad». Marcos llegó justo después, con su maletín, y su rostro se ensombreció al ver la marca en la cara de Clara y los papeles por el suelo. Marta le tendió su teléfono de inmediato. «¡Mirad! Mi cuñada me agredió primero». Lo grabé. Marcos no se apresuró a mirar. Preguntó: «El vídeo está grabado desde el principio del incidente». Marta se quedó helada. «Yo solo pude grabar el final». Marcos me miró. Yo abrí mi teléfono. Conecté la cámara del salón a la televisión. Toda la habitación se quedó en silencio mientras el vídeo completo empezaba a reproducirse. Todos vieron a Marta sacando los papeles, a mi madre cerrando la puerta, a Marta abofeteando a Clara rompiendo la demanda de divorcio, y finalmente, a Marta abofeteándose a sí misma, tirándose al suelo y gritando que Clara le había pegado. El señor López frunció el ceño. El vigilante miró a su compañero, sin saber qué decir. Marta se desplomó en el sofá, pálida como el papel. Mi madre agachó la cabeza. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. No me detuve ahí. Llamé a la señora Alonso, la limpiadora, y a Juan, el repartidor del agua, y puse el altavoz. La señora Alonso confirmó que al llegar vio a Clara con la cara hinchada, los papeles en el suelo y a Marta bloqueando la puerta. Juan también dijo claramente que había oído a Marta gritar: «¿Firmas? ¿O te echo a la calle?». Ninguno de los dos añadió ni quitó nada. No culparon a nadie. Solo contaron lo que vieron y oyeron. Y fue precisamente esa neutralidad la que dejó a Marta sin defensa. La habitación se sumió en un pesado silencio. Las lágrimas de Marta ya no tenían efecto. Y los lamentos de mi madre ya no podían ocultar la verdad. Miré a las dos mujeres que tenía delante, sin sentir satisfacción. Solo una tristeza profunda. Porque quienes habían hecho daño a Clara no eran extraños, sino personas a las que yo había llamado familia. Y desde ese momento entendieron que en esa casa, las lágrimas falsas ya no podían ganar a la verdad. Cuando la grabación de la cámara terminó, nadie en la habitación pudo decir una palabra más. El señor López se quedó sentado en silencio. El vigilante se mantuvo cerca de la puerta. Y mi abogado, Marcos, se agachó para recoger los papeles del suelo, clasificándolos como alguien demasiado acostumbrado a estos dramas familiares que, aunque pequeños en apariencia, están llenos de puñaladas. Miré a Clara. Estaba sentada en el borde del sofá, con las manos sobre las rodillas. Su cara todavía tenía la marca de la bofetada, pero su mirada era más tranquila. Esa calma no me tranquilizó. Al contrario, me asustó, porque hay personas que solo alcanzan la calma cuando el dolor ha sido tan intenso que ya no les quedan fuerzas para temblar. Justo cuando Marcos le preguntaba a Marta sobre el origen del poder notarial, Clara de repente abrió su pequeño bolso de tela, sacó un frasco de vitaminas prenatales, pero no estaba sellado, y las pastillas de su interior no eran las habituales. Tenían un color distinto, sin marca. Lo puso sobre la mesa. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Fruncí el ceño. «¿Qué es eso, cariño? ¿Qué es eso, cariño?». Clara me miró a mí y luego a Marta. Su voz era muy suave. «Esto es lo que Marta me dio antes de que perdiera al bebé». Mi corazón se detuvo. Me giré bruscamente hacia Marta. Estaba con la cabeza gacha, pero al oír eso, levantó la vista. Su rostro cambió por un instante y luego gritó: «¿Qué estupideces dices? ¿Son vitaminas? Ahora que has perdido al niño vienes a culparme a mí». Clara no discutió. Abrió su teléfono, buscó algo y se lo enseñó primero a Marcos antes de dejarlo sobre la mesa. En la pantalla, una vieja conversación de WhatsApp entre ella y Marta. La fecha era de unos días antes de la tragedia. El mensaje de Marta era claro: «Tómatelas. Mamá dice que son buenas para el embarazo».
No le digas a Mateo, que se preocupa por todo. Los hombres se alarman por nada con estas cosas. Debajo Clara había respondido. Debería preguntarle al médico Marta. Y la respuesta de Marta. ¿Para qué? Mucha gente las ha tomado. Confía en mí. En mí. Cogí el teléfono con las manos heladas. Hasta ahora, Clara solo me había dicho que ese día se sintió mal. Le dolió el abdomen y se desmayó. Nunca había mencionado esas pastillas. Quizás porque en ese momento, el dolor de la pérdida era suficiente. Quizás porque temía que yo volviera a decir que Marta no lo hizo con mala intención. Y quizás, lo más doloroso, porque pensó que si lo contaba, nadie la creería. Me volví hacia mi madre. ¿Sabías algo de estas pastillas? Mi madre evitó mi mirada. Balbuceó, con la voz apenas audible. Yo solo oí a Marta decir que eran unas pastillas que le había dado un conocido, para estar más fuerte. No sabía que pasaría nada. Clara la miró, sin reproche. Solo preguntó, ¿alguna vez le dijiste a Marta que me diera esas pastillas? Mi madre guardó silencio. Un silencio tan largo, que se oía el tic-tac del reloj de pared. Marta intervino rápidamente. ¿Qué va a saber, mamá? Te vi débil y te di unas vitaminas. Tomarlas o no era decisión tuya. Ahora usas tu aborto para amenazar a la gente. ¿No te da vergüenza? Clara levantó la vista. Esta vez, su voz no tembló. No acuso a nadie sin pruebas. Pero tú tampoco llames a mi dolor una excusa. Ese bebé era mi hijo. Existió. No es una herramienta para que te burles, ni un escudo para que te escondas. Esa frase me dejó sin aliento. Miré a mi mujer y luego a la bolsa de pastillas sobre la mesa. Una simple bolsita que, sin embargo, parecía abrir un abismo en el que nunca me había atrevido a mirar. Si esas pastillas realmente tenían algo que ver, entonces la pérdida de nuestro hijo no fue solo un accidente de salud. Podría estar relacionado con la negligencia, o, peor aún, con un cálculo frío y deliberado, pero sabía que no podía sacar conclusiones precipitadas. En ese momento, Clara no necesitaba un marido que golpeara la mesa, sino alguien a su lado lo suficientemente lúcido como para sacar la verdad a la luz. Marcos se puso unos guantes de látex finos que siempre llevaba en su maletín y guardó cuidadosamente la bolsa de pastillas en un sobre de papel. Dijo con claridad: los medicamentos durante el embarazo son un asunto muy serio. No vamos a sacar conclusiones aquí. Estas pastillas deben ser selladas y analizadas. Si contienen alguna sustancia dañina o su origen no está claro y ha tenido consecuencias para la salud, debe ser entregado a las autoridades competentes. El señor López asintió, con voz grave. Correcto. Esto ya no es una simple pelea familiar. Marta empezó a perder la calma. Se levantó de un salto. ¿Qué pensáis hacer? ¿Montar un caso por unas vitaminas? Ya he dicho que no he hecho daño a nadie. Marcos la miró. Si no has hecho daño a nadie, con más razón deberías colaborar para aclarar su origen. ¿Dónde las compraste? ¿Quién te las dio? ¿Tienes la factura o la información del vendedor? Marta abrió la boca y se quedó en silencio. No pudo responder. Ese instante hizo que la habitación se enfriara aún más. Me acerqué a Clara y me senté a su lado. Delante de mi madre, de Marta y de todos los presentes, dije lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Lo siento. No pude protegeros. Te dejé sufrir sola. Clara agachó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. No dijo, te perdono, ni evitó mis disculpas. Simplemente se quedó quieta, como alguien que por fin escucha la verdad que tanto había esperado. De repente, Marta cogió su teléfono. Sus manos temblaban visiblemente. Llamó a mi hermano Pablo. Su voz era irreconocible. Pablo, ven a casa de Mateo ahora mismo. Rápido, todo se va a descubrir. Colgó y me miró a mí, a Marcos y a la bolsa de pastillas sellada. Por primera vez esa noche, el miedo real apareció en su rostro. No el miedo a ser acusada injustamente, sino el miedo a que lo que había enterrado estuviera a punto de salir a la superficie. Unos 20 minutos después de la llamada de Marta, el chirrido de una moto frenando bruscamente sonó en la calle. Mi hermano, Pablo, entró en un estado de desaliño que nunca le había visto. La camisa arrugada, el pelo pegado por el sudor, y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Miró la escena. Mi madre pálida en una silla, Marta de pie junto a la mesa, Clara sentada en silencio a mi lado con una mejilla hinchada. Su rostro cambió por completo. Marta,
Al ver a su marido, se aferró a él como a un salvavidas. Pablo, díselo. Dile a Mateo que solo queríamos pedir un préstamo para salir del apuro. Todo lo que hice fue por ti. Por esta familia. Para que no te acosaran más. Hablaba muy rápido, como si temiera que la verdad se le escapara. Pablo no respondió de inmediato. Miró a Marta durante un largo rato, luego a los papeles sobre la mesa. Mi abogado había apartado el poder notarial y la demanda de divorcio rota. El señor López seguía en silencio, y el vigilante, cerca de la puerta, actuaba como un testigo mudo. La tensión era palpable. Miré a mi hermano, con una mezcla de dolor y expectación. Sabía que tenía deudas, sabía que era débil ante su mujer, pero aún albergaba la esperanza de que no fuera tan ruin como para planear esto a mis espaldas. Finalmente, Pablo habló con voz ronca. Marta, yo nunca te dije que obligaras a Clara a firmar nada. Silencio absoluto. Marta se quedó rígida. Mi madre levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué dices, Pablo? Pablo tragó saliva. Su voz temblaba, pero era clara. Tengo deudas. Sí. He fracasado en los negocios. Sí. Pero solo le dije a Marta que vendería la moto y liquidaría lo que quedaba de la tienda para ir pagando. Nunca le dije que hipotecara la casa de Mateo, y mucho menos que obligara a Clara a firmar mientras él no estaba. Marta gritó. ¿Y cómo ibas a pagar? ¿Crees que con la moto es suficiente? ¿La tienda en ruinas? ¿Querías que vinieran a casa a reclamar el dinero? ¿Que mamá perdiera la cara con la familia? Pablo miró a su mujer, con el rostro enrojecido. Preocuparse es una cosa, engañar es otra. Salvar a nuestra familia es una cosa, hundir a la de mi hermano es otra. En ese momento, Marcos abrió la carpeta de Marta. Ella intentó arrebatársela, pero el vigilante dio un paso al frente, y el señor López dijo con voz firme: con testigos presentes, no toque más los papeles. Marcos sacó otro fajo de documentos. Los leyó rápidamente y su rostro se oscureció. Me miró y dijo lentamente: Mateo, esto no es solo un poder notarial. Aquí también hay un contrato de arras para la compraventa de tu casa. Con todos los datos ya rellenados. Me levanté de un salto. ¿Qué? Marcos me lo enseñó. La dirección de mi casa, mis datos, los de Clara, todo escrito a máquina. El comprador era un desconocido, pero una cláusula al final estipulaba que si el vendedor incumplía, perdería la señal y pagaría una penalización muy elevada. Marcos continuó. Si Clara hubiera firmado el poder, la persona que lo tuviera podría haber seguido adelante. Es una táctica común en préstamos abusivos. Empiezan diciendo que es una hipoteca temporal y acaban forzando una venta a bajo precio. Me giré hacia Marta, con la garganta seca de ira, pero intenté mantener la voz baja. ¿Pensabas vender mi casa mientras yo estaba en Nueva York? Marta retrocedió, pálida. No, no venderla. Solo conseguir dinero unos meses y luego recuperarla. Lo tenía todo calculado. Una vez que Pablo pagara sus deudas, todo volvería a la normalidad. Solté una risa amarga. Lo tenías todo calculado, excepto si mi mujer estaría de acuerdo. No calculaste que esta casa nos costó 5 años de esfuerzo. No calculaste que estabas robando, no pidiendo prestado. De repente Pablo se dio una bofetada a sí mismo. El sonido resonó en la habitación. No golpeó a Marta. No la insultó. Solo se golpeó a sí mismo y se cubrió la cara. Con la voz ahogada. Soy un fracasado. Sí. Pero nunca te enseñé a robarle la casa a mi hermano. Y mucho menos a usar el dolor de Clara por perder a su hijo, para obligarla a firmar. Marta se quedó helada. Mi madre, como si le hubieran quitado todas las fuerzas, se desplomó en la silla. Quizás en ese momento entendió hasta qué punto había sido manipulada. El amor por su hijo mayor, el miedo a perder la reputación, la desconfianza hacia su nuera, todo había sido utilizado por Marta para tejer una soga con la que, con sus propias manos, había estado a punto de ahorcar a mi familia. Mi madre murmuró. Marta, me dijiste que era solo un préstamo, que con los papeles Mateo lo entendería. No dijiste nada de vender la casa. Marta rompió a llorar. No tenía otra opción. En ese momento Clara habló, con voz cansada pero firme. Todos podemos quedarnos sin opciones, pero nadie tiene derecho a convertir a otros en su sacrificio. Su frase silenció la habitación. Miré a Pablo con la cabeza gacha, a mi madre desolada, a Marta temblando junto a los papeles.
Todo estaba al descubierto. Esto no era sobre ayudar a un hermano. Era una conspiración bien planeada contra mi casa, contra la firma de mi mujer. Y aprovechando mi ausencia, convirtiendo el concepto de familia en una trampa, miré los documentos sobre la mesa y luego la bolsa de pastillas que Marcos había guardado en el sobre. Todo lo que tenía delante ya no era una simple disputa familiar. Un poder notarial preparado para ser firmado bajo coacción. Una demanda de divorcio escrita a máquina. Un contrato de arras con los datos de mi casa. Las grabaciones de Clara siendo abofeteada, encerrada y calumniada. Y una bolsa de pastillas de origen desconocido, ligada a un dolor tan profundo que nunca nos habíamos atrevido a explorar. Me puse delante de la mesa y dije con claridad: a partir de ahora, nadie toca estos documentos. Marta intentó cogerlos, pero Pablo le sujetó la muñeca. Marcos sacó de su maletín varios sobres, anotando la fecha y la hora, clasificando cada papel, vídeo, mensaje y el testimonio de la señora, Alonso y de Juan. Dijo que todo debía ser sellado y copiado. Quien tuviera razón o no, lo decidirían las autoridades. Pero nadie debía destruir ni llevarse nada. El señor López, el presidente de la comunidad, suspiró. Esto ya no es una simple discusión de suegra y nuera. Hay indicios de coacción, documentos de propiedad poco claros, agresión y un vídeo manipulado. En mi opinión, deberíais ir a la comisaría a levantar un atestado, para evitar que cada uno cuente una versión diferente. El vigilante asintió y dijo que podía confirmar la hora de llegada de la limpiadora y el repartidor, y que las cámaras del pasillo también lo habrían grabado. Al oír la palabra comisaría, Marta palideció. Se volvió hacia mi madre, llorando. Mamá, por favor, di algo. Si voy a la comisaría, mi vida se acaba. Tengo 2 hijos pequeños. Mi madre, ya desorientada, también rompió a llorar. Me miró, suplicante. Mateo, al fin y al cabo Marta es de la familia. Se equivocó. Haré que te pida perdón, si llevas esto tan lejos. ¿Con qué cara vamos a mirar a la gente? Sentí un dolor agudo. Seguía siendo mi madre. La que me cosía la ropa por las noches. La que vendió fruta para criarnos. No quería hacerle daño. Pero si para no herirla tenía que obligar a Clara a seguir tragando, volvería a cometer el mismo error de siempre. Dije lentamente. Precisamente porque es de la familia le di la oportunidad de decir la verdad. Pero si hoy lo dejo pasar, ¿crees que mi mujer se atreverá a dormir tranquila en esta casa? Puedo querer a mi madre, puedo querer a mi hermano, pero no puedo cambiar la seguridad de Clara por un poco de paz familiar. Mi madre iba a replicar. Pero Clara habló. Su voz no era fuerte, ni temblorosa. No necesito que me quieras de inmediato, mamá, ni que me aceptes como a una hija, pero necesito que entiendas que yo también soy una persona. No soy algo que se pueda sacrificar cada vez que la familia tiene un problema. Esa frase hizo que mi madre agachara la cabeza. Por primera vez esa noche. No, respondió. Marcos llamó por teléfono para informar a la comisaría. Poco después, 2 agentes subieron para tomar declaración e invitar a los implicados a la comisaría. Marta apenas podía caminar. Se aferraba a Pablo, repitiendo que solo había perdido la cabeza, que solo quería salvar a su marido. Pero los papeles sobre la mesa, la grabación, los testigos y el contrato de arras decían lo contrario. Y por si fuera poco, mientras se preparaban para irse, el teléfono de Marta empezó a sonar sin parar. Un número desconocido. Pablo cogió el teléfono y lo puso en altavoz. Una voz masculina y fría resonó. Marta, si no consigues los papeles de la casa, devuélveme el dinero de la gestión y la señal del intermediario. No creas que apagando el teléfono te vas a librar. Silencio. Resulta que Marta ya había recibido un adelanto de un grupo de prestamistas para preparar los documentos. No había conseguido la firma de Clara. No había logrado que mi casa cayera en la trampa, pero ella misma ya estaba atrapada en la suya. Pablo se quedó paralizado. Con el rostro gris, miró a su mujer, con la voz rota. Marta, ¿cuántas cosas más me has ocultado? Marta rompió a llorar, pero esta vez nadie se acercó a consolarla. Pablo, delante de todos, dijo: hablaré yo mismo con los acreedores. A partir de hoy, me separo de ti. Soy pobre, tengo deudas. Pero no voy a permitir que sigas usando el nombre de la familia para hacer daño a otros. Esa frase fue el golpe final que derribó el teatro que Marta había construido con lágrimas y mentiras. Esa noche, después de levantar el atestado inicial,
Llevé a mi madre y a mi hermano de vuelta a su pueblo. En el coche, mi madre no dijo nada. Al llegar, le dejé en la mesa los papeles de la cita para una revisión médica que le había conseguido. No te odio, mamá. Sigo siendo tu hijo. He configurado una transferencia mensual automática a tu cuenta para tus gastos y me ocuparé de ti si enfermas. Pero a partir de ahora, no puedes entrar en mi casa sin mi permiso, ni interferir en nuestros papeles, nuestros hijos o nuestro matrimonio. Mi madre miró los papeles sobre la mesa. Las lágrimas cayeron en silencio. Continué, con palabras que me costaba pronunciar. Ser un buen hijo no significa dejar que hagas daño a mi mujer. Si hubiera puesto este límite antes, Clara no habría sufrido tanto. Volví a casa cuando casi amanecía. No sentía euforia, solo un alivio doloroso. Alivio porque la verdad había salido a la luz. Dolor porque el precio de esa verdad era una familia rota. Después de esa noche, Clara no me perdonó de inmediato. No corrió a abrazarme llorando como en las películas. La vida real no es tan sencilla. Una herida que ha sido ignorada durante mucho tiempo no se cura con una simple disculpa. A la mañana siguiente, se mudó a la habitación de invitados. Cogió algo de ropa, su almohada y la caja de madera donde guardaba los recuerdos del hijo que no llegó a nacer. Me dijo con calma: necesito tiempo. Quiero ver que cambias con hechos, no con promesas. Asentí. Por primera vez, no dije sé que me equivoqué. Perdóname. Ni usé mi arrepentimiento para forzarla a ceder. Solo respondí: esperaré lo que haga falta. Esta vez, lo haré. No más palabras vacías. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras, la contraseña de la cámara y limitar el acceso solo a Clara y a mí. Todos los documentos de la casa, seguros y ahorros los deposité en una caja de seguridad bancaria a nombre de los dos. Cancelé mi viaje a Nueva York, aceptando perder la oportunidad de ascenso por la que tanto había luchado. Mi jefe me preguntó si estaba seguro. Solo dije que tenía un asunto familiar que requería mi presencia. Antes pensaba que un hombre debía ganar mucho dinero para cuidar de su familia. Ahora entiendo que, a veces, estar presente en el momento adecuado es más valioso que cualquier bonificación. Cuando Clara se enteró de que había cancelado el viaje, se quedó en silencio un buen rato. Luego dijo: no necesito que dejes tu carrera por mí. Solo necesito que cuando me duela algo, no me pidas que te demuestre que me duele. Esa frase me dejó sin palabras. Resulta que su herida más grande no era la bofetada, ni los papeles, ni las palabras crueles. Su herida más grande era haber tenido que justificar su propio dolor demasiadas veces ante la persona que debería haberla creído desde el principio. Unas semanas después, mi madre llamó. No lloró como otras veces. Su voz era ronca, torpe, quizás porque toda su vida había estado acostumbrada a mandar y a que sus hijos cedieran. Una disculpa le resultaba difícil de articular. Le dijo a Clara: me equivoqué. Escuché a otros y dejé que el orgullo me cegara y te hiciera daño. Clara sostuvo el teléfono mucho tiempo. No respondió con un mamá como antes. Solo dijo: acepto tus disculpas, pero volver a confiar llevará tiempo. Yo, a su lado, no intervine. Hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir obligando a la persona quemada a cruzar de inmediato. Marta tuvo que enfrentarse a las autoridades por la preparación de documentos y la coacción. Las pastillas también fueron enviadas a analizar. Semanas después, el informe toxicológico confirmó mis peores temores. No eran vitaminas, sino un fuerte fármaco usado para úlceras gástricas, conocido por causar contracciones uterinas severas y abortos. Las cosas no se resolvieron en un día, pero al menos la verdad siguió su curso. Perdió el respeto de la familia, la confianza de su marido y fue acosada por los mismos prestamistas a los que había recurrido. Quien siembra vientos, cosecha tempestades. No me alegré de ver otra familia romperse, pero entendí que hay consecuencias que nadie puede asumir por ti. Pablo vino a casa una tarde, solo. Esperó mucho tiempo en la puerta antes de atreverse a llamar. Nos pidió perdón a Clara y a mí. Fui un cobarde, dijo. Dejé que mis deudas se convirtieran en la excusa de otros para haceros daño. No pidió dinero, solo la oportunidad de enmendar sus errores. Le ayudé a encontrar un trabajo más estable a través de un conocido, pero sin darle dinero directamente ni avalar ningún préstamo. Ayudar a la familia no significa construir un puente para que sigan cometiendo los mismos errores. La casa poco a poco recuperó la calma. No era un silencio aterrador como antes, sino una paz lenta,
todavía cautelosa. Aprendí a llamar a la puerta de Clara antes de entrar, a preguntarle si estaba cansada y a escuchar su respuesta hasta el final. A no interrumpirla con frases como «no pienses más en eso» o «ya pasó todo». Porque para alguien que ha sido herido, las cosas no pasan tan rápido como cree el que mira desde fuera. Una noche de lluvia fina, Clara abrió la vieja caja de madera. Dentro estaban los pequeños calcetines amarillos, la primera ecografía y el trozo de papel donde había escrito el apodo de Brote. Sostuvo los calcetines en la mano, en silencio, y luego rompió a llorar. Fue la primera vez en meses que la oía llorar así. Me senté a su lado. No le dije que no estuviera triste. Solo le cogí la mano y dije: «Nuestro hijo existió. Y tu dolor es real». Clara apoyó su cabeza en mi hombro, muy suavemente. Pero para mí, ese gesto fue el comienzo de un perdón. No un perdón absoluto, sino una oportunidad para que ambos pudiéramos seguir adelante. Después de todo esto, entendí que ser marido no es estar en medio para contentar a todos. A veces, estar en medio es solo una excusa para evadir. Ser marido es saber estar en el lugar correcto, especialmente cuando la persona que tienes a tu lado está herida. Hay quienes siembran intrigas y cosechan desgracias. Pero las personas decentes, si despiertan a tiempo,